Hola chicos, bienvenidos a Kairos, el tiempo de Dios es perfecto, un capítulo más. Estoy con Michelle. Yo soy Gilda. El día de hoy le vamos a hablar un tema muy importante que es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Así es, el tema del día de hoy es ¿cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios? Y muchas veces nosotros nos enfrentamos a situaciones en las cuales no sabemos qué decisión o qué camino tomar, pero el día de hoy vamos a saber cómo regirnos mediante la voluntad de Dios. Qué chévere. Saben que la voluntad de Dios a veces no la podemos comprender. Es como cuando nosotros vamos a tomar una decisión y le decimos: Dios, por favor, haz tu voluntad en esta decisión. Y muchas de las veces es como que un silencio de Dios que tiene para nosotros decidir en ese momento. Pero tú te preguntas, o sea, ¿cómo voy a decidir ahora? ¿Hago esto o no? ¿Tú qué nos recomendarías? Bueno, para saber cuál es la voluntad de Dios podemos darnos cuenta en su palabra. Mediante su palabra tenemos muchos principios que nos enseñan a distinguir la voluntad de Dios. Yo miraba un video de TikTok que a una chica hablaba sobre que ella deseaba ir a un concierto de su artista favorita. Era un X artista, y ella era cristiana y cantaba en una iglesia. Entonces ella oraba y decía: Dios mío, yo quiero ir. Ya compró la entrada con mucho tiempo de anticipación y tenía muchos deseos de ir. Sus padres no le dijeron nada. El concierto que ella quería asistir no era de un artista cristiana. Desconozco qué artista sería. Entonces lo que ella manifestaba es que justo por esos tiempos llegó un profeta a su iglesia. La chica temía era que a ella le vaya y le diga frente de todos qué es lo que ella quiere hacer. Pero dentro de ella tenía ese temor porque sabía que estaba mal, porque sabía que no era la voluntad de Dios. Entonces ella oraba a Dios y decía: Señor, que por favor no me haga quedar mal delante de toda la iglesia. Y cuando al día siguiente esta persona se le acerca y le dice lo que tú pedías a Dios, o sea, Dios le dice que ella misma sabe la respuesta de lo que está pidiendo. Y es así como muchas veces nosotros sabemos la respuesta, que eso está mal, que no es la voluntad de Dios, pero sin embargo queremos darnos muchas vueltas preguntando a uno, preguntando a otro, para validar nuestra respuesta, aún sabiendo que está mal, aún sabiendo que no es la voluntad de Dios. Este es el caso de la chica que te comento que quería ir al concierto. Oye, es que eso es normal. Nosotros sabemos que está mal, pero decimos: si es tu voluntad, Dios, por favor, haz que suceda. Pero sabemos que no es la voluntad de Dios. Bueno, yo también he tomado decisiones en ese sentido, de irme yo que sea a un concierto de una música que me gusta, de música secular, te podría decir. Es como que me dio ganas y dije: no, yo me quiero ir, pero no pregunté si es la voluntad de Dios, y no sabiendo que no es la voluntad de Dios. Entonces me fui y vine y, o sea, regresé, ¿no? Todo bien. Pero al final fue un deseo momentáneo. O sea, es un deseo que satisfacer en ese momento, un deseo de la carne que quería escuchar, que quería verlo también, pero al final te quedaste con ese deseo otra vez, porque a Dios no le agrada realmente que tú hagas eso, porque en la palabra del Señor dice que Él es un Dios celoso. En este caso hay cosas que son muy simples de deducir. Por ejemplo, en una relación que estás en yugo desigual. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que no estemos, sea una relación amorosa, una relación de negocios, de amistad también puede ser. Es fácil porque la Biblia nos dice: no unáis en yugo desigual. Pero en este caso del trabajo y qué pasaría, no hay en la Biblia como tal algo que te diga esto o esto es la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios permite que pasen las cosas, incluso Él pone en nuestro corazón la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero la voluntad de Dios dice que es buena, agradable y perfecta. Entonces, el confiar en la voluntad de Dios, en lo que vendrá, que Él ya lo conoce, porque recordemos que para Dios el futuro ya es historia. Todo lo que nosotros estamos pasando para Él ya es una historia, porque Él ya conoce qué es lo que pasó, qué es lo que pasará, qué es lo que vendrá. Entonces, confiar en que su voluntad es buena para nosotros, aunque el panorama que ahorita estemos viviendo sea un poco oscuro, no sepamos qué puede pasar. Confiar que estamos en su voluntad. Entonces eso sería lo que te puedo decir: confiar en que la voluntad de Dios es buena y que vendrá algo mejor, porque Él dice que tiene planes de bienestar y no de calamidad para nuestras vidas. Claro, muchas de las veces nos olvidamos que Él está ahí todo el tiempo con nosotros.
Claramente, porque podemos decir que la voluntad de Dios siempre nos va a acercar a Él. Cuando es la voluntad de Dios no puedes decir, ¿será que me voy lejos y abandono a mi familia y voy a hacer dinero? ¿Será que es la voluntad de Dios? O sea, no nos podemos hacer esa pregunta porque obviamente no va a ser la voluntad de Dios. ¿Sabes que yo pensaba eso? Justo antes de venir hoy acá dije, se aplica a otras ciudades, yo tengo a mis hijos a mi cargo, es como que la responsable de todo soy yo, a pesar de que tienen sus abuelitos no les pueden hacer nada más como que regir y como lo que hace una mamá, ¿no? Uh-huh. Entonces yo me preguntaba, y digo, si aplico a otras ciudades, puede ser que me vaya a otra ciudad, pero mis hijos no me van a tener. Uh-huh. Y la voluntad de Dios no es que en estos momentos mis hijos me necesitan más, los voy a dejar. Exactamente. Entonces, Él se convierte siempre ha sido mi proveedor, mi protector, el que está ahí para mí, ayudándome, apoyándome. A pesar que, obvio, somos humanos y nos equivocamos, es verdad, pero con la ayuda del Señor estamos en camino a la perfección. No somos perfectos, pero vamos encaminados a... Claro. La palabra del Señor nos muestra muchas cosas que aprender aún. Siendo cristiano, tienes que seguir aprendiendo y caminándote. Uh-huh. Es un aprendizaje constante y eso, como te decía, o sea, uno a veces se pregunta cosas que por naturaleza, se puede decir, deducimos que no son la voluntad de Dios porque conocemos la palabra de Dios, como esto que te decía, el irte a un trabajo lejos, digamos, de otro país y dejar a tu familia. Entonces, ¿tú crees que esa es la voluntad de Dios? No, porque la voluntad de Dios es que tú estés criando a tus hijos, que yo esté criando a mis hijos, que les disciplinemos, les enseñemos, les instruyamos, les demos amor. Entonces, muchas veces nosotros pensamos validar esa idea y le preguntamos a una persona y le preguntamos a otra persona. En mi caso, que soy responsable en todo sentido en mis hijos, obvio, sí tengo que trabajar y Dios sabe que tengo que hacerlo, pero no tengo que tampoco descuidar a mis hijos. O sea, en el sentido, ¿cómo lo he manejado en este tiempo? He trabajado y gracias a mis padres que los han podido ver de alguna manera, pero siempre pendientes. O sea, Gilda, necesito esto, necesitan esto, conversa, habla, mira qué les pasa. O sea, siempre he sido yo. Entonces es como que he manejado bien la rutina laboral con los niños, porque bueno, doy gracias a Dios que mis padres han estado ahí ayudándome de alguna manera al crecimiento de ellos. En este caso, el momento actual es que Dios va a proveer a mi casa, a mi familia y no nos va a hacer faltar. Claro que los afanes es tener más muchas de las ocasiones. Uh-huh. Por eso muchas de las personas salen fuera del país en busca de una mejor vida para su familia, pero descuidan a lo más importante que Dios les entregó, su hogar, su esposa, sus hijos. Eso es muy importante. Pero también tenemos que entender que Dios no nos va a hacer faltar el pan de cada día. Claro está que queremos afanarnos por tener mansiones, carros y queremos acumular más, y ahí es cuando ya el enemigo empieza a maquinar en nuestra mente, a decir, pero si tú ya tienes tu casa, tu carro, quieres otro terreno, quieres otra cosa, y empiezan a materializar más cosas aquí y se van apartando y pasa el tiempo y se desenfocan de lo que realmente Dios construyó, su hogar y su familia, y se pierde y se destruye muchas de las veces. Pablo nos decía, teniendo sustento y abrigo, estén tranquilos, o sea, ¿para qué queremos más? Y yo también me he puesto a preguntar, o sea, si ya tengo mi casa, ya tengo, bueno, lo que Dios me ha dado, y decir, tener más, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué voy a querer más? De igual manera, confiar en la voluntad de Dios, saber que la voluntad de Dios es buena para nuestras vidas, y aunque nosotros no entendemos qué es lo que está pasando, por qué me está pasando esta situación, saber que las cosas que Él nos ha designado son buenas para nosotros. Claro, y la voluntad de Dios no quiere decir que te va a dejar estancada también. Él te quiere ver próspero siempre, en todo sentido, a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel material también. Ajá, y justamente hoy escuchaba que Dios te da conforme a tu capacidad de administrar. O sea, si es que tú eres un buen administrador, y como vemos en la parábola de los talentos, al que tenía uno le quitó y le dio al que tenía 5, porque esta persona que tenía 5 talentos supo administrar. Entonces Dios nos va dando conforme a nuestras capacidades. Si nosotros somos negligentes, no trabajamos, Dios no nos va a dar. O sea, ¿para qué nos va a dar si no sabemos cómo administrar? Entonces la palabra de Dios también nos muestra eso, que Él da a quien puede administrar, a quien tiene la capacidad de administrar. Aunque obviamente sí se ha visto casos, ¿no? Que hay gente que no sabe administrar y también tiene. Sí, obviamente, pero estamos hablando desde un punto de vista bíblico.
siempre la voluntad de Dios va a estar alineada a la Biblia. Nunca va a decir, en la Biblia dice una cosa, pero la voluntad de Dios es esta otra cosa porque yo le pedí esta señal y justo pasó. Entonces, a veces nosotros queremos pedirle una señal. Señor, yo si es tu voluntad que me case con esta persona, yo le voy a convertir, yo le voy a traer a los pies de Cristo, y si es tu voluntad que pase algún suceso. Y coincidencialmente a veces sucede. Pero en la palabra de Dios está diciendo que no te unas en yugo desigual. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Lo que tú oraste o lo que ya está escrito en la voluntad de Dios? En la palabra de Dios. Lo que ya está escrito. Entonces no tenemos para qué más estar dándonos vueltas y orando y pidiendo. Y eso es lo que a veces nos pasa porque queremos que nuestra voluntad imponerla. También en la oración del Padre Nuestro nos enseña a pedir, hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra. Entonces pedir que se haga la voluntad del Padre, no nuestra voluntad, no nuestros deseos, porque a veces nuestros deseos son pecaminosos. A veces queremos hacer las cosas para nuestro deleite únicamente, sin importar que le podemos afectar a algún familiar, a nuestros hijos de pronto también. Y esa es la voluntad de Dios, que seamos obedientes, que leamos, que busquemos, que no nos dejemos llevar mucho por nuestras emociones, porque nuestras emociones son cambiantes también, y queremos algo que no nos va a bendecir, sino nos va a dañar ese tipo de situaciones. Entonces, al caminar y en confiar en Dios conforme a su voluntad, va a pasar cosas que de pronto no nos agradan a nosotros, a nuestra carne sobre todo. Vamos a renegar, vamos a llorar, vamos a frustrarnos, pero pasa el tiempo y Dios nos va a mostrar que realmente fue su voluntad que suceda. Nos va a acompañar, nos va a bendecir, nos va a abrazar. O sea, lo que Él toma, su decisión, es para bendición como hijos que somos. Y muchas veces la voluntad de Dios también está alineada a un aprendizaje para que nosotros aprendamos. De pronto sufrimos una enfermedad, algo en nuestras vidas que pase, pero es para aprender, porque nos preguntamos, Señor, ¿por qué esta es tu voluntad que yo esté sufriendo? ¿Es tu voluntad que yo pase por esto? Pero es muchas veces para que aprendamos cómo consolar a otros, cómo saber cómo se siente esa persona que está de pronto siendo maltratada, siendo herida, siendo lastimada. Entonces, a una persona que ya ha pasado con eso puede aconsejar, puede entender más que alguien que no ha pasado. Entonces, Dios puede utilizar su voluntad con propósitos mayores. Pero también nos permite tener, o sea, si tomamos una mala decisión, ya, nos permitió tomar una mala decisión, ya, fue su voluntad dejarnos, porque Él te hubiera dicho no quiero que tomes, y ponía algún impedimento, pero no, Él te dejó porque fue su voluntad dejarte tomar esa decisión. Como tú dices, sí, pasas por una vida de testimonio para que tú de alguna manera conozcas a alguien que está pasando por lo mismo y le puedas aconsejar y puedes decir, yo pasé por esto, pero Dios me dio la solución a esto. Claro que fueron por mis malas decisiones, pero Dios me permitió conocer cuál fue el objetivo, fue ayudarte a ti, o sea, por decirte así, fue ayudarte a ti que estás pasando por esta situación para levantarte y caminar juntos hacia la eternidad de Cristo. Bueno, queridos chicos, les quiero leer un pedacito de la palabra del Señor en Filipenses 4:7, que dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si confiamos en el Señor, guardamos su palabra, le creemos a Él, Él nos va a dar paz completa, que nadie va a entender por qué tú estás tan tranquilo en medio del caos. Nadie te va a entender si estás pasando por una crisis emocional, familiar, económica, hasta de salud, pero tú estás feliz. Yo tengo una amiga que pasó por un cáncer. Entonces mi amiga estaba en sus peores momentos, pero yo cuando la iba a visitar, era una mujer que te llenaba de positivismo. O sea, era una mujer que te decía, no, esto es por esto, o sea, Dios quiere que tú hagas esto. Confiémosle en el Señor, creamos. Y ella estaba en sus peores momentos. Mira, Dios ya le dio la sanación, pudo. Nunca en su enfermedad, en su grave enfermedad, ella decayó. Y cuando le ibas tú sana, se podría decir físicamente, pero emocional dañada, y ella físicamente enferma y emocionalmente, espiritualmente fortalecida, ella te daba positivismo a ti, o sea, te llenaba de todas las cosas positivas de esta vida y decías, vamos, continúa. Y ella con su dolor te mandaba motivada. Y cada vez que le ibas a visitar era así, o sea, como que tú emocionalmente hecho pedazos, pero ella
fortalecida y te decía, no, hay que confiar en Dios, hay que decir esto, hay que confiarle al Padre porque el Padre tiene cosas buenas para ti, porque su voluntad es perfecta para ti. Si ya pasaste por todo el proceso, pues ya pasaste. Dios está aquí para levantarte. El Padre no te va a dejar solo. Entonces era tanto positivismo, tantas cosas lindas que ella llenaba y yo decía, sí, es verdad. Gracias a Dios hoy está muy bien. Pero, o sea, ese es un claro ejemplo de cómo Dios obra en ti. Y eso también podemos ver que hay en nuestros corazones, porque recuerda que uno da lo que tiene dentro de sí. Entonces ella tenía su corazón lleno de Dios, lleno de la palabra, y por eso podía, aún en su enfermedad, aún en su dolor, podía hablar cosas buenas del Señor, porque muchas veces dicen que la prueba saca lo que hay en tu corazón. Se ha visto personas que pasan por circunstancias, ¿no?, de la vida y se alejan del Señor, reniegan del Señor y simplemente eso nos muestra que nunca estuvieron verdaderamente alineados con la voluntad de Dios. Pero hay otras personas como la que me comentas que aún en su enfermedad, aún en su dolor, le confió a Dios y creía que la voluntad de Dios era buena para su vida, aunque ella no estaba, aunque ella no conocía lo que vendría en el futuro, ella estaba pasando por un proceso y que ahora ella al mirar atrás puede ver cómo la voluntad de Dios ha sido perfecta en su vida, cómo le ha transformado. Claro, y tienes mucha razón cuando dices que lo que ella tiene en su corazón hablaba, y a pesar de su enfermedad, ella era llena de Dios completamente y aprendió mucho en su enfermedad. De hecho, fue un proceso de aprendizaje también para ella y para mí también. Diferente, como hablábamos la vez pasada, o sea que no es necesario solamente ser cristiano, sino parecer cristiano, actuar como tal. Entonces, nosotros como cristianos, conocer la voluntad de Dios, y el día de hoy hemos visto que la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta para nuestras vidas, que la voluntad de Dios son planes de bienestar y no de calamidad, no necesariamente lujos, no necesariamente dinero en exceso, se puede decir, porque lamentablemente al día de hoy las personas consideran que eso es el único éxito. Recordemos lo que dijo Salomón: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Él hizo un experimento con su vida, se podría decir. Él era el hombre más sabio, más rico que habla la Biblia. Y él mandó a construir viñedos, él mandó a construir palacios, mansiones, pero a la final, la conclusión de su discurso es que todo es vanidad, todo es aflicción de espíritu. O sea, no vas a encontrar satisfacción en esas cosas. Y lo que dice que lo único que es bueno es temer a Jehová, es temer a Dios y seguirle. Entonces eso es lo que él, mira, imagínate, él ya experimentó con todo eso. Entonces la voluntad de Dios es que le obedezcamos, tengamos una vida de sujeción hacia Él, porque le pertenecemos a Él. Es increíble cómo Dios habla cada día, y todos los días aprendemos cosas nuevas. Todos los días su voluntad está ahí. Él es tan grande y tan poderoso que nos enseña por cada palabra que nos menciona en este libro que es nuestro manual, que la voluntad es perfecta y sobrepasa todo entendimiento, la paz que Él nos da. Exacto. Ya para finalizar, queridos amigos, le agradecemos por este tiempo que ustedes se toman en escuchar la palabra de Dios. Justamente hablamos el día de hoy de la voluntad perfecta de Dios. Recuerden que estamos aquí en Kairos, el tiempo de Dios es perfecta. Estoy con Michelle. Yo soy Gilda. Bendiciones.